Este viernes el Hospital Regional de Occidente cumple una semana sin recibir nuevos pacientes positivos a COVID-19. Por medio de fotografías compartidas por el Ministerio de Salud, se observa que las camas del área de adultos y pediatría permanecen vacías. Esta es la primera semana después de 20 meses desde la llegada de la pandemia que en áreas de COVID-19 de este centro asistencial no se registra el ingreso de pacientes. Autoridades hicieron un llamado a la población para continuar aplicando las medidas de bioseguridad y evitar el aumento de casos. Anteriormente se dio a conocer que la tasa de positividad disminuyó hasta en un 7%. Uno de los factores es porque la cantidad de personas que acuden a realizarse el hisopado se redujo. Qué bueno. De verdad que bueno, pero hay que ser cautos. A ver, cuando hablamos de el occidente de la República, el occidente del país, Corina y televidentes, hablamos de la región densamente más poblada del país, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Hospital Regional de Occidente con sede en Xela, ¿verdad? La bella ciudad de Quetzaltenango. Una semana en que no están recibiendo, me refiero que no han detectado y obviamente no han recibido pacientes nuevos con esa sintomatología del COVID-19. Qué bueno, excelente, pero ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque vienen fin de año, las fiestas, las reuniones, los convivios, las celebraciones. Viene el tema de la cuarta ola y la variante Omicron que ya está aquí en México, así que a cuidarse. Pero si nos cuidamos, aquí está la prueba de que se puede ir derrotando al COVID-19. Por supuesto, y algo muy importante, Julio, de las características que tú das del sector de occidente del país, es que también departamentos como Huehuetenango es frontera con México. San Marcos también tiene un paso fronterizo. Por ende, cuando ya tenemos esta nueva cepa, esta nueva variante, la Omicron, que hace precisamente una semana creo que conversábamos del tema, el viernes recién pasado, y la veíamos todavía muy lejano. Ahora ya está muy la veíamos cercano. muy lejano, ya se da el primer caso en Estados Unidos, en México, está a la vecindad. Será cuestión de tiempo para que llegue a nuestro país. Y eso no es ser pesimista, que ya la tenemos, solo hay que detectarla. Solo hay que detectarla y tener las medidas, como tú bien indicabas, no relajarnos. Qué bueno que hay noticias positivas y hay que reconocerlo, porque quiere decir que en este sector de la población se están haciendo esfuerzos para mantener cierto resguardo, cierto distanciamiento, el uso de mascarilla, el alcohol en gel, el distanciamiento, el lavado constante de manos, la vacunación, Julio, la vacunación, que es muy importante tener el esquema completo de las vacunas. Los casos que se han dado en otros países de esta nueva cepa, la Omicron, se da a conocer que las personas que tienen el esquema completo, los síntomas son menores. Son menores. Por un lado, muy bueno, yo no me aparto de ello, ¿verdad? Y felicitamos realmente a las personas de esta región del occidente. Pero también aquí es donde hago el llamado de atención y creo que es nuestro deber hacerlo. Hay que terminar esa inoculación, es decir, terminar la vacunación, completarla, pero ahora, en este momento donde no se ve ese contagio masivo, es cuando más cuidado hay que tener. ¿Por qué? Porque sea relajamiento, sea la fatiga pandémica y sobre todo estas fiestas decembrinas que, hablemos la verdad, va a ser imposible prácticamente que la gente obviamente no comparta con amigos, con familia, en el trabajo, en donde sea, pero ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que podamos tener lo que está pasando en Europa y Estados Unidos. Ellos están en una cuarta ola que miremos esta semana como tenía Francia, miremos esta semana como tenía España e Italia, literalmente contra la pared. Y esa cuarta ola va a llegar a Guatemala. Y países que hace unas semanas o meses pintaban otro escenario, Julio, otro escenario. Que de pronto las medidas empezaron a relajarse, los lugares a abrirse, los centros turísticos a estar más concurridos, los restaurantes, sin ir muy lejos. Los europeos tienen los estadios llenos. Eventos públicos en donde veíamos a las personas sin mascarilla, disfrutando de estas actividades que pues ya quisiéramos todos volverlas a realizar, pero nuestra situación es muy diferente a la de hace un par de años y estas nuevas cepas pues están a la orden del día y con más posibilidad de contagio. Eso es muy correcto. Vamos a ir viendo algunas imágenes sobre esto para poder ir compartiendo también unos datos con nuestros televidentes que son importantes, Corina, y es que actualmente en Guatemala se está evidenciando la disminución general del número de casos detectados de personas afectadas por COVID-19. Sin embargo,
esto no significa que sea momento para nada de relajar las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque para empezar, la nueva variante Omicron ya se encuentra en México, lo cual significa que en pocos días va a estar también en nuestro país. Además, tenemos que avanzar mucho más en el proceso de inmunización, el cual en el interior de la República es aún muy débil. ¿Qué piensas tú, Corina? Algo muy importante, Julio, es que si nosotros de manera particular, individual, seguimos cuidándonos como hemos tratado de hacerlo hasta la fecha para evitar un contagio, también resguardamos a nuestro círculo, correcto, a nuestra familia correcto, cercana, a así nuestro grupo de trabajo, a donde tenemos que asistir y por ende a la comunidad en la cual nos desenvolvemos. Entonces es muy importante la responsabilidad colectiva, pero también la individual. Yo debo seguirme conduciendo con mascarilla, acudiendo a lavado de manos constante, tratando de no tener contacto directo con personas que no sean cercanas a mi núcleo familiar y si asisto... Evitando aglomeraciones. Y si asisto a un lugar, eso, evitar aglomeraciones, es decir, mantener la distancia. Bravo. Hay otros datos que también son importantes para seguir dando contexto mientras vemos estas imágenes del Hospital Regional de Occidente. Por favor, Corina, muchísimas gracias. Sí, y es que te has dado cuenta de esta situación. Sí, Julio, y es que como comentábamos hace algún momento, si nosotros consideramos que responsablemente nos cuidamos de manera particular, automáticamente estamos cuidando a los demás. Así es. Actualmente el peligro, Julio, radica en varios factores, entre ellos las denominadas fiestas navideñas y de fin de año, que tú bien comentabas, es casi imposible decir que las personas van a tener algún tipo de reunión familiar, es una época propicia para las reuniones, pero evitar también las aglomeraciones o paseos que puedan repercutir en este repunte de casos o una nueva ola por el COVID-19. Además, tenemos que recordar que Europa y Estados Unidos, como tú bien mencionabas, están atravesando esa cuarta ola que aún no llega a nuestro país, pero que inevitablemente también llegará en determinado momento. Creo que son datos que no podemos eludir, no es tratar de ser pesimistas, ¿verdad, Julio? Es simplemente realistas y prevenir la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Ahora, una cuestión muy importante, y esto lo demostramos en estos días, quiere decir quizá en el comportamiento hasta del último mes. Si nos ponemos bien atentos y muy responsables cada uno en ese cuidado personal y en el cuidado familiar, automáticamente, como tú lo decías, en el cuidado de quienes nos rodean, también al cuidarnos nosotros mismos, no vamos a poder impedir que llegue Omicron, pero sí vamos a poder disminuir su impacto. Por supuesto. No vamos a poder impedir que llegue la cuarta ola, pero sí vamos a poder disminuir ese impacto negativo que puede tener. Pero aquí viene la otra situación. Lo que yo creo que está bastante estancado en este momento, sobre todo en muchos municipios del interior de la República, es la vacunación. Por supuesto, Julio. Ahí está el gran problema. Y ahí creo que es importante también hacer el llamado a las autoridades locales. Correcto. Para hacer algún tipo de campaña local por radios comunitarias, dar información verídica y orientar a las personas sobre la importancia de la vacunación. Es que hay mucha desinformación y personas que en el interior de la República aún creen que es mayor el riesgo de vacunarse al de no vacunarse. Y hay personas que lamentablemente sin mucho fundamento se han dedicado a desinformar sobre los efectos de la vacuna, que todavía no podemos decir a ciencia cierta cuáles van a ser los efectos de la vacuna. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta son los efectos de no estar vacunados. Eso Julio. sí. Eso sí lo podemos ver porque ha cobrado vidas en personas adultos mayores, en jóvenes, en personas aparentemente sanas, en personas con algún tipo de enfermedad precedente, es decir, el riesgo de perder la vida al contraer el COVID-19 es real. A mí me gustaría saber, y de eso seguramente en algún momento tendremos que hablar ya ahora que estamos en el mes de diciembre, es decir, cómo hemos avanzado para mejor, ¿no? Eso es lo que se supondría, o en todo caso, no, eso hay que verlo con datos, porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la estadística que habla claramente. Sí, hemos mejorado, sí o no, a través de esa ley, de eso que el Congreso de la República hizo para poder apoyar al Ministerio de Salud en el tema precisamente del combate al COVID-19. Hoy aquí parece que estamos viendo un resultado. La cuestión es
¿por qué es que no se avanza en la inoculación? Yo sigo pensando en parte mucho de lo que tú decías, es decir, las autoridades locales se tienen que comprometer más, las campañas de información tienen que ser en los idiomas propios de cada comunidad, las radios comunitarias, las iglesias y todos los actores sociales importantes, incluyendo las municipalidades y las gobernaciones, tendrían que estar ya en un papel más activo, porque de lo contrario, a ver, Corina, nos quedan 28 días para que se termine, 27 días para que se termine este mes. ¿Y cuáles van a ser los resultados? ¿O vamos a esperar el 2022 con ese nivel de vacunación que tenemos? A que venga otra ola, otra cepa y que sigamos incrementando los contagios. Claro. Julio, y otro tema importante también es facilitarle a las personas en el interior de la República el desplazamiento a los puntos y centros de vacunación. Correcto. Las empresas que tienen a su cargo a personal que está trabajando a tiempo completo, facilitarles la hacer forma, jornadas que lleguen. Por supuesto, que y si lleguen. no, apoyarles en el traslado. Julio, si en la ciudad capital vemos que hay grandes empresas e instituciones que buscan la manera de apoyar a sus trabajadores para que sean vacunados. Y esto pasa lo mismo de cuando hablamos en la familia. Si mi equipo de trabajo está bien, mi empresa va a estar bien y va a seguir funcionando. Ese es el llamado al interior de la República. Si esa persona o ese equipo de personas que trabaja con usted o para usted está bien, su empresa va a estar bien. Va a estar bien. Apóyele, facilítele el traslado, infórmele adecuadamente, dele esos permisos que muchas veces, Julio, no se dan para poder asistir a vacunarse. Sabemos que el proceso puede ser tardado, engorroso. Sí. Facilítele, por favor, amigo televidente que nos sintoniza en el interior de la República, a las personas que están cerca de usted, a que puedan asistir a vacunarse. Le cuento algo, en el derecho laboral guatemalteco hay dos tipos de licencia. La licencia es el permiso, licencia con goce de sueldo, licencia sin goce de sueldo. En este caso tiene que ser una licencia con goce de sueldo porque es para beneficiar a su propia empresa. Hay una cosa que a mí me parece en este momento, Corina, hasta paradójica, es decir, ya hemos iniciado con la vacunación de la tercera dosis, la de refuerzo, para el personal de primera línea de contención al COVID-19, personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades que los pueden hacer más riesgosos a que, pues obviamente, adquieran la enfermedad. Pero estamos empezando esto y es que ni siquiera hemos terminado no el esquema completo, ni siquiera la primera dosis. Entonces, como que vamos bien y mal, desfase, no sé. Cierto hay un desfase muy grande. Cierto desfase en el proceso de vacunación y yo creo, Julio, que es... No quisiera decir comprensible hasta cierto punto, pero se entiende el hecho de que en países como el nuestro, el avanzar en el proceso de vacunación, ¿no?, pudiese ser lento y difícil, sobre todo para llegar a las comunidades más alejadas en el interior de la República, porque en los centros urbanos el avance es diferente, pero esa gran población que está en el interior de la República, y te lo digo de buena fuente, personas en el interior de la República que comparten que no hay información, que no hay acceso a la vacuna, que nadie los orienta, que hay desinformación. Hace algunos meses una persona me decía, mire, es que nos dicen que si nos vacunamos nos queda menos tiempo de vida. Le digo, mire, realmente saber cuánto tiempo nos queda de vida es imposible. Pero hay mucha desinformación, Julio, que realmente... da mucha pena, ¿verdad? Las personas que hemos tenido la posibilidad de tener el acceso a la vacuna, que estamos trabajando y que en determinado momento nos hemos visto expuestos a personas que lamentablemente se han contagiado, el riesgo de contagio disminuye considerablemente. Considerablemente, los efectos son más leves. Ahora, supongamos que somos 18 millones de personas, que yo creo que somos más. Si vamos a los números fríos, y eso es lo que me preocupa, con primera dosis de vacuna de COVID-19, cualquiera de las que sea, un poquito más de 9 millones de personas. Y con el esquema completo, hombre, es que estamos llegando a entre los 4 y 5 millones apenas. Quiere decir que por lo menos con primera dosis nos queda la mitad de la población. Falta muchísimo todavía por hacer. Eso es algo muy importante, Julio, decir rápidamente, complete su esquema. Hay personas que se relajan, tengo la primera dosis, se me olvida, no tengo tiempo, ya no puedo asistir y no me pongo esa segunda dosis que de acuerdo a las vacunas que tenemos en el país es necesaria. Es necesario. Bueno, ahí se lo dejamos a usted, bien por la gente de nuestro occidente, el Hospital Regional de Quetzaltenango, ya una semana sin reportar ingreso de nuevos pacientes por COVID-19. A cuidarse ahora más que nunca. Cuando regresemos, por cierto, en esa parte del occidente tan bella de nuestro país, un conflicto que ya lleva decenios. Ixiguán y Tajumulco.
Y hoy 250 personas fueron literalmente desplazadas y se les quemaron sus enseres por este conflicto aparentemente territorial. Nuevamente surge este conflicto y lo analizaremos luego del corte. Claro que sí. Porque somos a la medida.